Vamos a esperar unos minutos a ver si se conectan las personas y si no, hacemos un repaso de estructuras de datos. ¿Qué más, Jonathan? ¿Cómo vamos? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. En vista de que la anterior clase no se grabó, vamos a hacer un repaso rapidito de estructuras de datos y después empezamos con la sesión de hoy, ¿vale? ¿Ya me escucha ahí? Bueno, asumamos que sí. Espere, profe, que estaba cambiando el micrófono. ¿Me repite? ¿Qué estaba diciendo? Vamos, en vista de que la clase pasada no se grabó, Sí, voy a dar un repaso rapidito de estructuras de datos y ahí empezamos sí, por después de favor, eso con la sesión de hoy, ¿vale? por favor. Entonces, hablábamos de que en estructuras de datos ahí se usan para organizar diferentes tipos de información, almacenarla y poder acceder a ella de manera eficiente. Hay tres tipos de estructuras de datos, que son las listas, las tuplas y los diccionarios. Entonces, en las listas tenemos que la analogía del cajonero, que en cada cajón yo puedo guardar algo distinto, ya sean zapatos, ya sean medias, ya sean objetos, etcétera, etcétera. Pues en las listas yo puedo guardar enteros, flotantes, cadenas de texto o booleanos. Entonces, para eso nos sirve una lista. Una lista es una colección ordenada de tipos de datos que puede ser mutable a lo largo del código. ¿Qué significa que sea mutable? Que yo la puedo cambiar, le puedo quitar elementos, la puedo vaciar, le puedo poner otros nuevos elementos, etcétera, etcétera. O sea que puedo jugar con ella. Habíamos visto que para nosotros acceder a cualquier elemento de la lista tenemos que saber el índice en el cual el elemento que queremos conocer está ubicado. En este caso de las listas, los índices empiezan desde cero. Si nosotros quisiéramos tener una lista con diferentes tipos de datos, podemos tener una lista mixta, pero tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de nosotros querer usar métodos con este tipo de listas.
Cuando nosotros queremos saber el último elemento de una lista, usamos índices negativos en vez de positivos. Entonces ya no apuntaría al 0 para el primero ni al 1 para el segundo, sino que para ir al último de los elementos apuntaría al -1. -1 significa el último elemento de la lista. También vimos lo que son subconjuntos, vimos lo que es algo parecido a la función range que usamos para los ciclos for. Entonces nosotros podríamos acceder a un subconjunto de datos alojados en una lista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría, aquí por ejemplo, aquí yo quiero acceder al elemento que está en el índice 2 y que llegue hasta el 5. ¿Por qué hasta el 5? Porque si yo coloco 6 acá, no está incluido. Entonces va a coger y va a imprimirme todo el subconjunto de elementos del 2 hasta el 5, como lo podemos ver aquí. Cuando usamos for para recorrer una lista, generalmente la lista se transforma en una secuencia. Y entonces, ¿de qué tamaño es esa secuencia? Pues de la cantidad de elementos que tenga dentro de la lista. En este caso tenemos 3 elementos. Entonces el for va a iterar 3 veces. Y cada vez que hacemos una iteración, la variable del for, en este caso que se llama color, va a alojar cada uno de los elementos que tenemos en cada una de esas iteraciones, por ejemplo, el azul, el rojo y el verde. Como lo vemos aquí, imprimió azul, rojo y verde. Hay funciones con listas para contar cuántas cantidades de elementos tiene, para agregar un elemento, agregarlo en una posición determinada, unir dos listas, remover elementos y además de eso alojarlos en una variable, saber el índice de un valor, contar cuántas apariciones hay de un valor, ordenar los valores en orden alfabético o numérico, pero si son listas mixtas, no se puede usar el sort. Cuando podemos, por ejemplo, entre los paréntesis del sort, el reverse true lo ordena en el orden inverso, ya sea alfabético o numérico. Y el reverse lo que hace es invertir el orden de la lista sin importar qué valores tenga cada elemento. El copy lo que hace es copiar la lista y el clear es vaciar la lista. Ya habíamos visto algunos ejemplos, ahora vamos con las tuplas. Las tuplas sí son inmutables y también son ordenadas, pero al ser inmutables, esto quiere decir que son valores que no vamos a cambiar. Por lo general los se usan con coordenadas, fechas de nacimiento, posiciones en un plano cartesiano, etcétera, etcétera. Y para las tuplas también hay varios métodos con los que nosotros podemos contar elementos, podemos ver el índice de algún elemento, etcétera, etcétera, etcétera. La comparación entre listas y tuplas es que pues, las listas son dinámicas y nos permiten modificaciones, mientras que las tuplas son estáticas y no permite que la podamos alterar en ningún momento del código. Ahora también están los diccionarios, pues hicimos la analogía a un diccionario, que cuando nosotros buscamos una palabra tiene una definición. En este caso la palabra serían las llaves y las definiciones serían los valores. Entonces nosotros podemos tener pares de llave valor en los cuales nosotros pues definimos primero lo que es el nombre de la llave y el valor de la llave. La llave en sí no se le puede hacer ningún cambio más que eliminarla o agregar una nueva llave, pero nosotros no podemos modificar el nombre de la llave. Por otro lado, su valor sí podemos modificarlo, sí podemos cambiarlo a que sea un número, a que sea otro tipo de texto, a que sea un booleano o un float. Generalmente en los diccionarios pues usamos colecciones más grandes de datos en los que nosotros podemos definir, por ejemplo, personas, un inventario, eh, una biblioteca. Entonces podemos hacer abstracciones un poquito más detalladas de cositas de la realidad. Y también tiene sus propios métodos. Si yo quisiera agregar a un diccionario alguna llave nueva, pues nada más escribo el nombre de la llave nueva con su valor. Y si quisiera modificar el valor de esa llave nueva, pues escribo el nombre de esa llave y el valor que le quiero modificar.
También podemos eliminar de los diccionarios, podemos eliminar pares de llave-valor. No solo un valor, sino pares de llave-valor. Entonces de aquí, por ejemplo, se quiso eliminar edad y se hace la palabra del, seguido del nombre del diccionario, entre corchetes y entre comillas, la llave que queremos eliminar. ¿Qué más vimos por aquí? También hay métodos con los diccionarios que podemos usar para ver todas las llaves, para ver todos los valores, para ver todos los pares de llave-valor, para retornar el valor de una llave y, y su, y cambiarle su valor, para eliminar alguna llave, para actualizar o agregar a alguna de las llaves con su respectivo valor. También para limpiar un diccionario, copiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que habíamos dicho, las llaves deben ser únicas y deben ser inmutables. Entonces, números, cadenas, tuplas. Podemos usar distintas llaves pues, para referirnos a distintas cosas y tener muchos valores dentro de una llave, pero no podemos modificar las llaves. Ahora, por acá, tengo un repasito un poquito más corto. Eh, por hoy voy a usar otro tipo de archivo de Python con el cual pues vamos a ver cuáles son las ventajas de usar Jupyter Notebook. Entonces, esto se refiere a que yo puedo poner varios códigos y ejecutarlos por partes. O sea que ya no tengo que ejecutar todo el código que estaría escrito aquí, sino que yo puedo hacer secciones. Entonces, como decíamos, las listas son mutables y ordenadas. ¿Qué quiere decir? En esta línea yo le voy a agregar al final otro valor. O sea que ya de por sí estoy alterando la lista. Aquí pues voy a agregar otro valor en la posición 1. Aquí voy a remover un valor y aquí lo voy a ordenar. Como son elementos, todos los elementos son cadenas de texto, se ordenan en orden alfabético. Entonces vamos a ejecutar esto acá. Le voy a decir que Python voy a usar. Esperamos que haga la conexión. Entonces, básicamente, al usar yo los Jupyter Notebook, lo que es muy chévere de esto es que nosotros podemos decir, aquí tenemos la explicación detallada de las listas. Le doy control enter y aquí podemos tener comentarios que no solamente, que ya no están en el código, sino que están en lenguaje Markdown. Y con esto pues podemos darle un poquito más de contexto a nuestro código. También si yo quisiera mover esto acá arriba lo puedo. Entonces mira, tenemos aquí la lista alterada de que antes era manzana, banana y naranja. Entonces kiwi pasó a estar de primero. Todo esto se cambió solamente por el sort. O sea que se cambia en orden alfabético, se agregó kiwi y se agregó pera. Pero de aquí se tuvo que eliminar banana. Entonces aquí no está. Y por ejemplo, aquí accedemos al primer elemento de acuerdo a su índice, que sería el 0, que corresponde al kiwi. Ahora en tuplas, que son inmutables y no podemos cambiarlas. Entonces, yo aquí tengo una lista de colores, que los colores nunca van a cambiar. Y mira, podemos contar cuántos valores hay de un color, podemos ¿qué? Saber el índice de alguno de esos colores y por último, pues podemos ver la tupla completa colocando la tupla, colocando el nombre de la tupla en el print. Tienen varios métodos, no solo están esos. Lo mismo con las listas. Pues para yo hacer diferentes cosas con la tupla, pero ningún método la puede alterar.
Y por último tenemos los diccionarios. Tenemos un diccionario que es de estudiante, entonces nombre Carlos, edad 20 y cursos. Si ves aquí, a esto es lo que me refería. Nosotros podemos tener más de un dato en una llave. Podemos tener una lista en una llave. Entonces aquí está la lista de cursos que ve Carlos. Y para acceder y modificar esos datos, entonces voy a hacer que imprima el nombre. Por ejemplo, aquí imprime el nombre del estudiante, que en este caso va a imprimir Carlos. Y por acá abajo le estoy diciendo que en la edad le sume una unidad. ¿Vale? No le estoy cambiando el valor directamente, sino que le estoy diciendo súmale una unidad. Y por ejemplo, aquí sí lo estoy cambiando directamente de agregar, no, aquí no lo estoy cambiando, aquí le estoy agregando es otra par de llave valor, que en este caso sería la llave ciudad y el valor Bogotá. También vemos métodos con diccionarios, que por ejemplo, aquí es para imprimir todas las llaves, todos los valores y estos todos los pares. Y si yo quisiera pues sacar una llave de aquí, que sería ciudad, lo hago con punto pop. Y es más, yo podría alojar eh, vamos a poner llave eliminada. Le va a decir que la imprima. Y por último, pues se puede mostrar todo el diccionario poniendo el nombre del diccionario en el print. Entonces, como ves, aquí pude acceder al valor, al primer valor ¿de qué? Digo, al primer elemento, que es el nombre, y voy a acceder exactamente a este. Yo no puedo acceder a las llaves como si yo no, o sea, no puedo entrar a decirme, dame el nombre, imprime la llave uno con lo que dice el nombre de la llave uno. ¿No? Nosotros tenemos que tener conocimiento de que siempre vamos a apuntar a las llaves y lo que vamos a obtener son los valores. Entonces, en este caso, Carlos. ¿Qué más sigue? Por aquí están las llaves y como ves, aquí se agregó ciudad, como le habíamos dicho. Y aquí en donde están los valores, Carlos, y ahora ya no es 20, sino que es 21. Tenemos los cursos y como ves también se agregó Bogotá. Y aquí podemos ver los pares. Nombre Carlos, edad 21, cursos matemática Python y ciudad Bogotá. Vemos que con el pop yo puedo sacar ese valor y ponerlo en una variable, como lo dice aquí. Ciudad eliminada, Bogotá. Me devuelve ese el valor, no la llave. Y por último, pues imprime todo el diccionario tal cual como quedó. Nombre Carlos, edad 21 y curso de matemática. Y eso sería todo sobre listas, sobre tuplas y diccionarios. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que son las funciones. Entonces, ya hemos visto algunas funciones que realmente no sabíamos que era una función, pero ya hemos utilizado hasta ahora algunas funciones. Por ejemplo, hemos usado el punto lower, hemos usado las funciones de las listas que son como punto append, punto insert, punto copy, punto remove. Esos son funciones. Entonces, ¿qué vendría siendo una función? Es un segmento de código que realiza una tarea en particular. Puede ser eliminar, agregar, actualizar, ordenar, etcétera, etcétera. Entonces, este fragmento de código en muchas ocasiones puede recibir parámetros o a veces no y retornar acciones, ejecutar acciones y retornar un resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos la función de print, que también ya la hemos usado a lo largo de todo esto, que recibe un parámetro o más bien un string y nos muestra en la consola qué es lo que pusimos ahí.
Y también tenemos la función de input, que lo que recibe es un string, o sea, una cadena de texto, y le pide al usuario que ingrese X contenido y retorna el contenido que va a ingresar el usuario. Si ves, esa cadena de texto que recibe es un mensaje que va a poner en consola, con el cual nosotros le vamos a dar contexto al usuario de que debe ingresar. Tenemos apps que calcula el valor absoluto de un número, tenemos el float o el int o el string que nos hace cambiar el tipo de dato que teníamos. Ya lo hemos visto con el input, y encerramos el input dentro de un int para cambiar el valor a entero. Tenemos también round, que nos ayuda, donde un número es llamado al argumento de la función round, o sea, que nos ayuda a redondear. Entonces, al final de todo esto, ¿qué vendría siendo una función? Es como una máquina que toma ciertas entradas, que sean los argumentos, y hace algo con ellas, como el procesamiento, y nos da una salida, parecido a lo que hace un programa, lo que vimos en las primeras clases, solo que las funciones son algo que vamos a usar en repetidas ocasiones a lo largo del código. Entonces, los elementos de una función serían su nombre, los argumentos y el resultado de la función. A veces retornan cosas, a veces no las retornan. Entonces, de esta forma se ve una función. Aquí tendríamos la salida, que sería una variable que va a alojar lo que retorna la función, el nombre de la función y sus argumentos, el argumento 1 y el argumento 2. Entonces, cuando queremos crear las funciones, inician con la palabra reservada, que se llama def, seguido del nombre de la función. Se recomienda que se coloque en minúsculas, y cada vez que coloques una palabra nueva, la primera se coloca en mayúscula. Como por ejemplo, sumar dos números. Por ejemplo, la D en mayúscula y la N en mayúscula. Y después de eso se colocan los paréntesis después del nombre de la función, en los cuales nosotros vamos a incluir los parámetros que van a ir dentro de la función. Y finaliza con los dos puntos, ¿vale? Y este return de resultado es que a veces la función retorna alguna cosa, ya sea un número o una cadena de texto, y en otras ocasiones no es necesario que retorne algo, es totalmente opcional. Entonces las instrucciones o cuerpo de la función se escriben con sangría. La indentación que hemos visto para, por ejemplo, las sentencias de decisión como el if o los bucles de repetición como el for y el while, que tienen una sangría, a esto nos referimos, a este espacio, a estos cuatro espacios que se colocan cada vez que yo voy a hacer código que pertenezca a esta función. Entonces las funciones pueden o no retornar un valor, como ya te lo había mencionado, a quien haga el uso de ella. Para ello se usa la palabra return y adjuntamos lo que vaya a retornar, ya sea una variable, un número, un resultado de algo, etc. Entonces, en el contexto de funciones usamos dos términos que son muy parecidos y se refieren casi que a lo mismo, pero tienen significados distintos. Entonces tenemos lo que son los parámetros y los argumentos. Entonces, un parámetro serían las variables que se enumeran como parte de la definición de la función. Entonces, cuando yo estoy creando mi función, a esto yo le llamo parámetros. Pero argumentos son los valores reales que le paso a la función. O sea que cuando yo estoy creando mi función se llama parámetros, a este A y este B, y argumentos se le llaman este 3 y este 4, ¿vale? Entonces, parámetros para lo que es la función y argumentos para lo que es cuando ya estoy ejecutando la función. Entonces, aquí hay un ejercicio facilito, ahorita ya lo voy a hacer, de comprobar si un número es par o es impar, y lo tendríamos que hacer en una función. Entonces, manos a la obra, lo voy a hacer aquí. Vamos a agregar un nuevo archivo que se llame funciones.py.
Voy a abrir un archivo normal de Python y dice lo siguiente. El objetivo, crear una función que determine un número si es par o es impar. Entonces voy a escribir def número par o impar. Y va a tomar como parámetro un número. Entonces, como yo defino si el número es par o impar, lo voy a definir Debe dar un entero dividido entre dos. exacto. Dividido no, a esa operación se le llama módulo. Y el módulo es el residuo de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Todo número par, módulo de 2, va a dar como residuo 0. Y todo número impar, pues nos va a dar un número acercado, un 1. Diferentes. Exacto. Y entonces, aquí yo puedo escribir lo que va a retornar la función. En este caso, puede ser este mensaje que el número sea par. Y si no es par, pues ya sabemos que el número es impar. ¿Qué más decía por aquí? Define una función llamada dispar o impar que recibe un número como parámetro. Si el número es divisible por 2, retorna par, de lo contrario impar. Pide al usuario que ingrese un número, llama a la función e imprime el resultado. Entonces me falta que el usuario ingrese un número y el resultado sea igual a lo que va a retornar la función y por último imprimimos ese resultado. Entonces, empezamos con la palabra def, definimos el nombre de la función, se puede escribir de esta forma o también de esta forma. Número par o impar. Y exactamente aquí también lo tengo que cambiar. Muy bien. Si el número al ser dividido por 2 da 0, pues el residuo nos da 0. Entonces el número es par. En caso contrario, pues nos va a dar que es impar. Le vamos a preguntar al usuario que ingrese un número. Voy a definir una variable de resultado que lo que va a atrapar es el retorno de la función. En este caso, estas cadenas de texto. ¿Y qué es lo que va a hacer la función? Va a hacer todo este proceso. O sea, yo puse la función acá y va a hacer este proceso de acá. ¿Con qué? Con el argumento que obtenemos del número que ingresó el usuario. Y por último, imprimimos el resultado. Vamos a ejecutar este programa a ver qué nos dice. Me dice ingrese un número largo, dice impar. Como vemos ahí funcionó. Es par. Bien. También funciona con negativos, etcétera, etcétera. Y si coloco el cero, pues debería decirnos que es par. Listo. Entonces, ¿se entiende cómo funciona una función? Valga la redundancia. Sí, claro, profe. Es básicamente, en resumen, se declara o se establece y después se llama para el uso de la función. Exacto. Y yo puedo hacer uso de esa función cuantas veces a mí se me dé la gana. Por Correcto. ejemplo, resultado 2 y le digo número par o impar. Lo puedo hacer para un número que yo quiera. El del usuario, pero más uno.
Entonces yo puedo usar varias veces una función y no solamente para definir si es par o impar, yo puedo sumar dos números, restarlos, multiplicarlos, encontrar un dato en alguna lista, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver en qué más se usan las funciones. Y es que en Python tenemos algo que se llaman librerías, que creo que tú ya lo habías usado. Entonces, ¿qué vendría siendo una librería? Una librería es un conjunto de funciones y herramientas ya escritas que puedes usar en tus programas. Por ejemplo, para hacerlo de la contraseña y que no se vieran eh, los caracteres que tú ibas ingresando, pues usabas una librería para que no se mostraran. También usamos librerías para hacer cálculos matemáticos complejos, librerías para leer tablas, librerías para hacer juegos, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, pues nos ahorramos mucho tiempo escribiendo código desde cero. Imagínate que tú quisiste hacer, no sé, un programa para saber cuál es el clima y de acuerdo al clima que te dé unos valores o te regrese algunas cosas. Pero pues hacer toda esa conexión del clima pues se ve como un poco complicada. Si existiera la librería, podríamos hacer uso de esa librería y en cuyo caso no tendríamos que hacer toda esa codificación y ya nos enfocaríamos básicamente a la función real que queremos hacer con nuestro programa. Entonces, ¿cómo se usan? Se usan con una de las palabras reservadas que se llama import. Nosotros podemos importar una librería y aparte de eso, podríamos importar no solo la librería, sino que acceder a la librería e importar solo una función, en caso de que no queramos que el código quede tan pesado. Por ejemplo, aquí. Entonces, cuando nosotros queremos importar solo una parte de la librería, usamos la palabra from, después la sigue la librería y por último, import sqrt, que en este caso es la operación matemática al cuadrado. Entonces, de esta librería yo solo importé esta función. Y como ves, aquí tenemos todo el uso de una función. Tenemos la función de print, que esto es lo que va a imprimir en consola, lo que tenga entre los paréntesis. Y tenemos la función de sqrt, que en este caso, a ver, 25, b, en vez de hacer la operación al cuadrado, hace la raíz cuadrada. Qué pena. Y si ves, cuando yo hago uso de toda la librería, pongo el nombre de la librería, punto, y la función que yo quiero usar. Entonces, librerías útiles que casi siempre se usan cuando estamos haciendo programas en Python, la de mat, que nos da operaciones matemáticas complejas. Tenemos la de random, que nos da números aleatorios, ya sea enteros, flotantes, etcétera. Y tenemos una de time, que nos ayuda a hacer pausas en el programa. Entonces, todas estas librerías nos ayudan a que pues, nuestro código coja un poquito más de robustez y sea mucho más eficiente a la hora de nosotros poder codificar. Y esto ya queda de tarea para ti. Vamos a hacer, Listo. vamos a hacer un juego de cruzar la carretera en la consola. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Llegar al otro lado de la carretera esquivando autos. Tienes 3 vidas, avanzas de uno en uno. Si te toca un auto, pierdes una vida y ganas si cruzas 10 pasos. Entonces, aquí vamos a hacer un uso de más o menos todo lo que hemos visto a lo largo de, la, de todo el curso, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que uses? Puedes usar listas para simular la carretera con espacios vacíos y cada vez que avance podríamos usar la librería de random. ¿Para qué? Para simular si Para un el carro paso de un está... carro. exacto. Entonces, cuando también vamos a usar la palabra avanzar para que avance un espacio en la carretera. ¿Y con qué vamos a hacer esto? Pues con un ciclo para que haga los pasos de uno en uno. Entonces, si llegas a 10 pasos sin perder todas tus vidas, ganas. Y si pierdes 3 vidas, pues
salimos del bucle y pierdes. ¿Se entiende cómo está más o menos la estructura del ejercicio, cierto? Sí, claro. Listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. En breves minutos voy a subir esta clase y aparte otra más de listas y tuplas y diccionarios, ¿vale? Ah, listo, profe. Solo iba a pedir si podía cargar los ejercicios de la clase anterior. ¿Se acuerdan los ejemplos? Para poder Ah, claro, practicarlos. claro. Para poder practicar esos también. Vamos a hacerlo de una O vez. mandarlos al chat. Si me los puede mandar al chat. Eso. Vamos aprovechando que estamos aquí, vamos a hacerlo de una vez. Creo que era este y el ejercicio con diccionarios, que era este de aquí. Parece que ya nadie entra a clase, solo yo. Ya veo. Nadie escribe, nadie habla. ¿Qué pasó? Ah, pues la verdad, estas cosas son de, si De quieren, gusto. pues mientras estén estudiando, no hay ningún impedimento. Y ahorita comparto todas las lecciones como para que también lo tengas ahí a la mano los datos y todo. Ah, buenísimo. Genial. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy, Jonathan. Listo, Espero profe. verte. Ya nos quedan dos Una. sesiones nada más. Ujú. De paso te voy a avisar que al final de todas estas sesiones se hace ¿qué? Un mini Hágalo. proyecto con el cual ustedes pues tienen que resolver y van a usar todo lo que hemos aprendido, que si variables, que si listas, que si tuplas, que diccionarios, que ciclos de repetición, sentencias de decisión. eh, Pueden usar uso de las librerías, de esas no se les pide. Y falta una clase que no hemos visto, que es de excepciones, en la cual vamos a trabajar lo que son los errores en el código. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Jonathan, nos Bueno, vemos la pues, próxima clase. claro que sí. Un abrazo. Que esté muy bien. Dale, hasta luego, chao. Chao, chao.